¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos al círculo de lectura y que cuando puedan ver la retransmisión sea de provecho para ustedes y les genere preguntas para analizar y gusto por leer este libro que hoy finalizamos, el de Harper Lee, Matar a un ruiseñor. Y bueno, en esta ocasión estamos aquí con ustedes, mi compañera Ruth Medina, a sus órdenes, y su servidora Lourdes Gamboa, en el Círculo de Lectura HOC, que es organizado por la Biblioteca de la Universidad de Guadalajara en el sistema de universidad virtual. Y bueno, ahora sí, comenzamos con en lo que nos quedamos la vez pasada, que es donde estábamos platicando ya acerca de lo que enseñan los niños, de cómo cuando iban a golpear, bueno, a mí se me figura que iban a golpear a Atticus, y llegó Scout, llegó Jem, y llegó, ¿cómo se llamaba el niño? Bill. Sí. Y con ellos hicieron que con un acto humano a los demás que llegaron ahí como muy bravucones, también les saliera su lado humano. Y luego aquí hay una parte, en la página 118 del PDF, donde dice Atticus, dice, y resulta que se precisó una niña de 8 años para hacer recordar el buen sentido. ¿No es cierto?, dijo Atticus. Ello muestra una cosa, que es posible detener a una cuadrilla simplemente porque continúan siendo humanos, siendo seres humanos. Quizá necesitemos una fuerza de policía compuesta por niños. Anoche, vosotros, chiquillos, conseguís que Walter Cunningham se pusiera dentro de mi pellejo por un minuto. Con eso bastó. Y bueno, recordemos que en esa escena donde Walter Cunningham pues quería, yo siento que querían golpear o amedrentar a Atticus, y Scout logró hacer que se pusiera del lado de un padre al preguntarle por su hijo. Entonces, es un ejemplo de cómo con un acto de humanidad, otros también caen en los seres humanos. Así es. Sí, creo que el personaje de Scout, cuando habla con el Cunningham, quien era el líder de la turba, y cómo ella, con esa inocencia y con esa manera de abordarlo, haciéndole ver en el pasado cuestiones que ya habían tenido una relación amistosa, inclusive con su hijo, ¿no? Y eso hace posible que una persona que estaba invadida de prejuicios a nivel social se asuma como individuo, ¿no? Es como la diferencia entre, como que se asume como individuo y como ser humano y piensa pues su relación individual con el señor, con el papá, con Atticus. Entonces, es ahí donde se da cuenta, pues, le hace ver, ¿no? Como que le hace ver en la toma de conciencia lo que está haciendo y le hace recordar, lo deja en una posición así como de a ver qué estás haciendo, si ellos lo invitaron a comer a su hijo, lo recibieron en su casa, su padre Atticus lo ha defendido en cuestiones de discriminación, etcétera, etcétera. O sea, esa es una de las cosas una de las ejemplos que tiene la novela de cómo a través de los niños nos muestran la manera de enfrentar la discriminación, ¿no? De cómo los adultos lo tenemos tan viciado, pues, o cómo se puede decir, y los niños no, los niños lo ven como hasta de una manera como que lo están aprendiendo, pero al mismo tiempo que lo están aprendiendo lo están afrontando de una manera diferente. Sí, así es. De hecho,
estos niños nos enseñan muchas cosas, nos hacen vislumbrar como la vida de un lado, vuelvo a repetir, más humano. Y aquí Áticos es una persona que intenta también o ve la vida de un lado humano, a diferencia de su hermana, de la tía Alexandra, que ella es como que sí intenta Yo con el café. inculcándoles el... Nunca he tomado muchas, pero una vez que me dieron una, con una tú y esos antivalores de veía así todo. de que rechacen, del racismo, de que son castas, nosotros somos una casta buena, de las mejores. Bueno, Ella es la que está queriendo inculcarles a los pero me habían avisado. situaciones. No se oye nada. Entonces, La tía Alexandra. la tía Alexandra. Pero es un ejemplo Hola. de cómo en la vida real, ya no en la novela, hay mucha gente así, que se siente superior a fulano, a perengano, o sea, que se siente casi un dios. Sí, que muestran las diferencias de las clases, ¿no? De las clases. Es que aquí es donde me gustó, pues, como Scott le explica a su hermano, porque su hermano le dice, hay 3 tipos de personas, ¿no? Las personas, que los negros, los blancos y no me acuerdo qué otra clasificación. Yoli. Y de una manera... Samuel, ¿cómo estás? Samuel, ¿nos escuchas? Sí. ¿Sí me escuchan o no? Sí, te escuchamos. Ok. Samuel, Mándete. ¿te acuerdas tú qué tipos de personas decían aquí en la novela que había? Es que primero decía que había 2. ¿Cuáles? Las superiores, las pues como inferiores, pues. Pero después Scott decía que había, no me acuerdo si fue Scott, que decía que había una intermedia, ¿no? Una entre los dos, pero que no merecía vivir. No me acuerdo cómo se llamaba. En alguna parte de la novela, el niño hace ver como que hay 2 o 3 clasificaciones de personas, pero lo que le hace ver Scott a su hermano es decirle, no, solamente hay una sola clasificación de personas. Personas. Son personas. Son Seres humanos. Pero también al final de la novela, el sheriff le dice que hay un tipo de personas que no valen ni el precio de una bala. Que vivan, ¿no? Que no que decía él que no valía ni el precio de una bala, ¿no? Sí. Que hasta ni vale la pena gastar en la bala por ella, ¿no? ¿En serio? Bueno, pero yo me quedo con la definición de Scott, pues, porque, bueno, todas son personas. Aunque seguimos haciendo de manera inconsciente, ya la cultura se nos hereda, esa cultura de clasificación, ¿no? De las castas, de las clases sociales, de la gente que el estatus o el nivel socioeconómico nos marca pautas para clasificar a las personas y hasta a veces de manera inconsciente las clasificamos sin darnos cuenta. En nuestra cultura pues no tenemos los negros, o sea, no somos, incluso te diré, digamos, como donde sí hay más que negros mulatos, que está allá en Veracruz, ya no hay tanto esa diferencia o esa relegar a cierto tipo de clases. ¿Por qué? Porque ellos formaron colonia también. Entonces, llega un momento en que llega el comercio, el socializar de alguna manera con un grupo, con otro, entonces ya empiezan a darse esas fusiones, no hay una cosa que digas, ay, marcaron su límite y sigue la división, sigue la raza pura, digámoslo así, de los negros con los mestizos, no, o sea, aquí más bien los que en nuestro país hubo como pérdida o lo peor, de alguna manera también ahí lo remarca un poco, es los mestizos, que es lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Que los mestizos pues no eran ni negros, ni eran blancos, y de alguna manera los estaban
no los posicionaban o no los aceptaban en ninguno de las dos clasificaciones. Pero pues ya aquí ya no hay, aquí como que no se remarca mucho. Pero sí se remarca, por ejemplo, todavía la discriminación hacia los indígenas, que eso sí los tenemos muy presentes. Y nosotros Y la clase, la clase más, sí. sí. Mestizos, y también el privilegio que tienen los blancos por ser blancos. Así, Y la clase, todavía. ¿cómo se llama? La más vulnerable, de alguna manera la seguimos dejando. Ay, es la clase, precisamente es la clase vulnerable, pobrecitos, hay que ayudarlos, hay que puras ayudas paliativas, soluciones paliativas, pero no se les da una integración precisamente a la sociedad, porque pues a lo mejor no tiene la preparación adecuada, si más o menos la tiene, no tiene estilo para vestir, entonces desde cómo te vistes, cómo te arreglas, cómo proyectas la imagen que traes, tus conocimientos, y es una manera también de seguir marcando todavía esas diferencias, ¿no? Como que existe una cultura, como lo decía Virginia, que en el occidente hay cierta cultura que domina en todas las demás culturas, que si los indígenas tienen otras costumbres, otras formas de vida y creen que la belleza, sus formas de demostrar la belleza, demostrar sus costumbres para nosotros nos parecen, las despreciamos, ¿no? Es diferente. Y son simplemente diferentes, entonces por alguna razón hay una que es dominante y que y que discrimina a las dominadas. A las dominadas. De hecho, hay un ejemplo de discriminación que aquí mismo hicimos. Hace poco en las noticias salió la historia de una niña que se llama Alondra, pongámosle Alondra. Ella era una niña güerita, ojos azules, que andaba trabajando con su mamá vendía chicles en un crucero, su mamá de piel morena y pues rasgos totalmente latinos a diferencia de la niña. Entonces la gente pasaba en el carro y decía, es que se robó a la niña hasta que se la quitaron. Llegaron los del hospicio y sabe que la niña pues no es suya, ¿no? Que sí es mi hija, tuvo que hacerse análisis, pero y al final comprobó que sí era su hija. Pero ¿por qué llegamos a ese extremo de que con simplemente verlos, hacer esa distinción, se la robó, ¿sí? Y nada más porque era güerita, Porque la si niña fuera morenita, pues no. No, ni siquiera volteamos a verlo, o sea. Sí, exactamente. Ahí está un ejemplo de cómo. Esto fue en 1960. Actualmente, sí fue en 1960 que escribió este libro más o menos, ¿no? Sí. Actualmente, más de 40 años después, más de 50, todavía. De alguna manera sí se vive eso. Creo que Samuel escribió algo. ¿Sí escribiste, verdad, Samuel? Sí. Dice, hola, ya llegué. Dice, es que el mestizaje aquí en México es muy variado. Lo que dice Ruda acerca de los indígenas es muy cierto, porque el simple hecho de aprender otros idiomas como el inglés es más importante que aprender nuestras lenguas maternas. Ajá. Y lo peor es que este comportamiento se fomenta profesionalmente. Exactamente, sí, Samuel. Se tiene su razón, digamos, de ser porque, como se llama, es la lengua que se utiliza para lenguas dominadas y lenguas dominadas. Ajá. Pero considero que desde tiempos atrás no se debió dejar de lado el utilizar mínimo el náhuatl, que es el más generalizado en todo el país, ¿verdad? Que es como con los chinos, pues la base, digamos, para los demás idiomas o dialectos que utilizan todavía en las diferentes regiones del país, ¿no? Entonces, sí, malamente es que no se le dé la importancia. En algunas zonas sí se les da, pero pues estamos hablando que nomás regionalistas, en Chiapas, para allá para Oaxaca, y de ahí en más no sé de dónde más. Le damos más importancia al inglés. O sea, está bien, ok, hay que dársela, ¿no? Es un medio por ahorita que por los tratados de libre comercio o lo que tú quieras, pues se requiere. Pero
¿por qué dejar de lado el náhuatl? Sí, como muchas otras cuestiones. No sabemos ni solamente pronunciarlo. la lengua. Los wixárikas, no, Ruth sí sabe. Pues sí, ella sí, pero es la única, fíjate, de los que Hablar es no pronunciando. bueno, Un trabalenguas ahí, ¿verdad? no, pero bueno, y fíjate que también otro de los temas que no solamente toca la discriminación racial, la novela también en una parte toca la discriminación de género. Sí, De por qué no la mujer está Cuando- en un en un juzgado también, en un juzgado. porque no forma parte del... Y del jurado, ahí se referían específicamente del jurado. Desde Scott, porque anda con su mono, debería de andar con También Desde ahí se ve la niña rebelde, la niña que es diferente a todas las demás niñas y que su tía le recalca que no usa vestido, que nomás está vestida con... Y cómo debe de ser una dama en sociedad. Por eso, a ver, ven, ponte vestido y, Sí, o sea, los acompáñanos modales, y las reuniones con la señora. eres la de casa, debes de aprender oficios de mujeres, ¿verdad? Desde cómo tejer o bordar. Así es. ¿Y qué opinan ya de cuando los niños están en el juzgado y ven a su padre defender a, ¿cómo se llama? Tom, ¿qué? Riley, Tom Robinson. Tom Robinson. Tom Robinson, Todo ese Fíjate que a mí se me hizo muy padre y por eso admiré todo el tiempo al ecuánime de Atticus, porque fue una persona, como decimos, libre de prejuicios, educó muy bonito a sus hijos, o sea, muy independiente a la ideología de la época, muy consciente también de lo que sucedía y les permitía de alguna forma que cometieran, digamos, sus mismos errores para que de los errores aprendieran, porque ya ves, incluso hasta el juzgar a los demás, siempre les daba una respuesta muy adecuada. Lo vimos también con el señor Ewing, que dices todo lo que decía Ewing, no sé, que le decía no, y hasta él se sorprendió por la actitud que tuvo al final, ¿no? Pero pues me gustaba mucho cómo se dio cuenta que les llega la noticia de que los niños no están en casa, ¿no? Y se enteró que estaban ahí, no, se dejan, vayan a cenar, pero pueden regresar, ¿por qué? Porque ellos estaban aprendiendo también el porqué de la actitud del papá al defenderlo a Tom. Eso se me hizo muy interesante porque si no, se iban a quedar como con una idea vaga o a quién darle la razón, si a mi papá o a la gente, por qué la gente dice todo eso. Entonces, de alguna manera, él aceptó para que siguieran el juicio y vieran el por qué él estaba defendiendo, que no era nomás porque se me ocurría, ¿verdad? Sino que era... Él estaba haciendo su trabajo. Él estaba, y fue justo el defenderlo, no era nomás por, como se justificar o juicios negativos como otros que de alguna manera gana el malo, ¿no? En este caso él tenía la razón y lo sabía. Y esperaba un buen fallo de parte del jurado. A mí lo que me gustó mucho es de que como toda la gente se preparó para ir a juzgar. O sea, toda la comunidad. Toda la comunidad estuvo presente en el juzgado. ¿Por qué? Porque se sabía que era un caso y que iba a ser diferente a todos los demás casos. Porque se sabía que Atticus se proponía defender a un negro. Y esperaban o sea, más de no sabían cuál iba a ser el veredicto. Y eso era lo interesante también del juicio, Sí. que no se sabía. Bueno, yo siento que en realidad sí sabían, porque en el mismo libro dice que, pues que era una batalla desde el inicio perdida, pero que iban a hacer su intento por avanzar sobre esas costumbres, sobre esas ideas. Entonces, pero fue maravilloso cómo los niños aprendieron y conocieron a su papá, cómo lo vieron en otra etapa muy diferente a como ellos estaban acostumbrados. Y lo hacían notar, ¿verdad? Nunca habían visto a su papá así,
Y con la luego, actitud, no sé si- la seriedad, el comportamiento, o sea, cuidaban cada detalle, ¿no? sí. Y de ver cómo para el niño, ¿cómo se llama? El hermano, Jen, Jem, ujú. cómo él en su inocencia sabía que iban a ganar. O sea, Él decía, sí, es que está bien está todo. clarísimo. Y la decepción, Es inocente. ¿Y qué pasa? Que todo culpable. y, o sea, Sí le afectó bastante, ¿verdad? sí, le emocionalmente sí. Pero ahí, Algunos- Mayela Ewell, ¿cómo permitió que su papá, pues todavía, sabiendo que los dos sabiendo que estaban haciendo algo mal, porque ella fue la que intentó, pues no sé, Seducirlo. Ella lo sedujo. Intentó, Ah, bueno, intentó. porque creo que no lo logró. No, o sea, pero intentó seducirlo porque pues era la única persona que hablaba con ella. Pues como que al parecer no estaba nada mal. Sí. Lo describe Nada y más digo, como que "Guau". tenía un brazo malo, ¿no? Sí, Se que recuerda caminaba como así. flojo, muy de trapo, porque pues no tenía ya fuerza en su brazo. Dice Samuel aquí en el chat, dice, yo creo que fue muy difícil para los dos poder ver a su padre luchar por los valores de igualdad y ver que no puede hacer nada al respecto. Y luego dice, lo referente a lo que dijo Ruth, me pareció muy enfermizo que a pesar de saber todos que Tom era inocente, Sí. solo Atticus era quien tenía que representar esta lucha. Pero desgastante. Pero fíjate, como explica el mismo texto. Sí, pero lo que dice Samuel es muy interesante porque en realidad lo que se trasluce en la narración es de que Atticus representaba lo que el pueblo en realidad quería que pasara, aunque el pueblo nadie se atrevía a decir que un negro podía ser inocente y que un negro podía tener los mismos derechos que los demás, nadie se atrevía a decirlo. Pero muchos valoraban ese valor, o sea, esa lucha de Atticus, porque él sí se atrevía la valentía que Atticus demostraba. a demostrar. La valentía, te digo que era muy ecuánime porque ellos todos sabían cómo era el trato que le daba a ¿cómo se llama? ¿Lana? O Calpurnia. a Calpurnia, o sea, ellos sabían que era el único que le daba buen trato a Calpurnia. Por eso es que también sabían que él los defendía de alguna manera. Sí, así es. Él estaba a favor de ellos, porque ya ven los comentarios que hacían las otras señoras en la reunión con la tía, que ay no, yo le dije que mejor, si no vas a hacer las cosas bien, vete a tu casa o no me ayudes, o sea, cómo los trataban con desprecio, y él no. Ahí vemos Y entonces, ahí es donde hasta se enseñó a leer. con estos dos hermanos, Atticus y la tía Alexandra, vemos los dos como dos polos, ¿no? Sí, los dos Los polos. dos polos. De quien tiene valores humanos y quien tiene, pues, no sé, ¿Quién optó? prejuicios. ¿Cómo optaron cada Sí, uno sí. por eso, sí? Sí, exactamente. Y otra de las cosas es que después, pues, conociendo la reacción de Erwin, que ya no le dan trabajo, que ya se le hace un poco más difícil la situación. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo, bajita la mano, lo castigó a él. O sea, de alguna manera, la mayoría sabía, la mayoría del pueblo sabía que Era inocente. era inocente. Era inocente. Nadie se atrevía a decirlo. O sea, A reconocerlo. A reconocerlo ampliamente porque iban a decirle, porque los mismos prejuicios de la gente los iban a tachar de, ay, si eres un amante de los negros, ¿no? Sí, o sea, estás de acuerdo con ellos, los aceptas. Así es. Entonces, es ese momento en el que empieza a haber un cambio, no tanto un cambio radical en el pensamiento de la gente, pero sí en las acciones, ¿no? En las acciones con Erwin, ¿no? Y que Erwin sí llega a resentir todo ese... Sí, por todo eso ese su rechazo. actitud, por eso, o sea, si de por sí ya era una persona rechazada, desde un principio ya era rechazado, por eso también eran muy escépticos y hasta para la escuela no me importa seguir yendo a la escuela, que precisamente al inicio es el que menciona de los niños que se puso rebelde y el piojoso, era un niño piojoso.
uno de sus hijos. Entonces, de por sí ya eran relegados, vivían a un lado del basurero, en una colonia antes de llegar precisamente la de los negros. O sea, ahí se veían los rangos, ¿verdad? Pero aquí habla de las costumbres, de la forma de vida que tenían los Ewell y los negros, porque dice que en una Navidad, cuando pasaron por donde viven los negros, y se percibían aromas deliciosos, apoyos, friéndose, tersos como el aire del atardecer. Dice, pero cuando pasaron por delante de la residencia de los Elwood, todos esos aromas agradables se desvanecieron. Me quedó, ha de haber oído como lo peor, era mugre, por eso te digo, o sea, no, ahí no son tan descriptivos. Fíjate que algo que me gustó mucho de la narración precisamente de ¿cómo se llama? No, la niña. De Scott, se me hizo muy padre porque cómo justificó el momento en que que ella se quedó con su tía, creo, y que se habían ido Dill y Jem al lago. Entonces, creo que fueron a ver a la viuda, fueron a darle la noticia a la viuda de cuando se mató Tom, y vieron a su papá y a Calpurnia. Y no vayas a la casa, no, queremos ir contigo. Bueno, vénganse pues. Entonces dice, Dill me platicó, o sea, como ella no pudo estar, como la narradora continúa con esa narración, como ella no estuvo presente, Dill me platicó que cuando fueron con ella se desmayó y que no sé cuándo, o sea, como esa descripción que como ella no iba a estar presente, la maneja, pero por medio de lo que le platicó Dill. Y eso me gustó mucho también. O sea, como narradora tenía que contarnos todas las partes o todo el proceso, pero en algunos, como ella no iba a estar presente, ¿cómo lo iba a justificar? Y ella lo justificó con la narración de Dill, que Dill le platicó todo eso y que fue cuando fuimos, que él y James se fueron con su papá con Atticus y Calpurnia, cuando fueron a darle la noticia y qué es lo que pasó con ella, que se desmayó y todo ese momento, ella lo justifica con una explicación de Dill. También, ¿qué más? Ay, es que, no, al final me encantó. Ay, es un libro maravilloso, sí me encantó. Sí, muchísimo, incluso me gustó muchísimo el cierre, o sea, a pesar de que fue un momento muy... Es que por eso puse el fin. No, pues es que cómo iba a poner, es que lo padre es de que ya estuvo Bob ahí, que no iba a poner eso, era arruinar. Es lo que no supe, dije, le voy a preguntar quién fue. Pero no, estuvo bien, pero era el chiste. No, el chiste era, Pues para que la leyeran, ¿a poco ya parece borrar? ¿En qué momento entró ahí, verdad? Sí, no es pero sí estuvo padre, sí. Y yo pensé que había sido Bob. Dije, Bob lo ha de haber matado, pero no, o sea, sí fue un accidente. Yo ahí tengo esa duda. Yo tengo la duda. Yo pienso Bob, que no porque... fue Jem. O a lo mejor no, yo pienso que Jem no, porque lo estaba lastimando. Entonces él no podía. El niño no podía. No, y además era un mayor, era un adulto y no creo. Pero yo digo que vos sí, pero como para no involucrarlo, no dijeron nada. Porque apenas se había atrevido a estar con los niños. O sea, es que él los iba a defender. Yo lo que pensé todo el tiempo, dije, él los cuidaba. Porque se enteraba de todo, si Atticus dice, ay, yo no que nada más, o sea, como yo que estaba... O a lo mejor hasta le avisó a Atticus o una cosa así, ¿no? Según la escena, primero lastimó a Jem. Entonces Jem cayó al suelo. Y ahí sí no se sabe que estoy con Jem, no se sabe. Pero
Después Nomás agarró gritó por y la oyó boca. un ruido muy fuerte, que es lo que dice ella. Yo creo que fue en el momento que le quebró el brazo. Ella escuchó el alarido de Jen, Fue levanta a- y también la agarra por detrás y parece ser que también la quieren acuchillar, Pero pues como trae el traje, De hecho, eso fue lo que le salvó la vida. Ujú, el traje. Sí. y que también se cayó y rodó, pero también ahí entra ella, porque después lo pisó, o sabe qué modo decía, Ella lo dice que describe. vio a alguien, o sea, en la oscuridad, pues, buscando a Jen, porque ella ya sabía que había escuchado que el alarido de Jen lo busca, y y pues no encuentra a Jen. Ujú. Pero aquí yo sí me quedé intrigada y tengo la duda de en realidad quién mató a este señor Edward, porque, o sea, pues dice el sheriff, es que se cayó y se enterró el cuchillo. Pero también me sale la duda, no explica cómo o se dio cuenta por Radley que pues, estaban amigos en esta situación, o que se la vivía Es que viendo. de alguna manera él lo observó, yo creo que desde que pasaron cuando iban a la escuela y desde que venían de regreso, él estaba pendiente de ellos, aunque ellos no lo veían, pero ellos de alguna forma sentían sus miradas, por eso les daba miedo. Pero él no era malo con ellos, No, y él no por era eso es malo. que ella al final empieza a dar una pequeña remembranza de todos esos momentos, de que de alguna manera eran una comunicación que ellos tenían y sobre todo cuando les dejaba las cosas en el árbol y todo, o sea, si él hubiera querido, incluso cuando se metieron y que se asomaron, ay, que cuidado porque alguien, o sea, sabían que era Jen el que había entrado en sus pantalones, o sea, pero los cuidaba, o sea, sabían que eran niños y de alguna forma no les hizo daño, él nunca quiso hacerles daño. A lo mejor se visualizó en ellos. Sí. Y aquí describe cómo era Bo Radley. ¿Se lo imaginan igual o cómo se lo imaginan ustedes? De hecho dice, déjenme buscar la Yo parte. me imaginé como un menonita, así como un cuero con su mono y blanco, de color gris. Pues, como dice, muy descolorido, Pues no le da el sol. muy güero, porque, como dice ella, ni siquiera era una piel que en lo más mínimo le da el sol. Sí, de hecho ya después pensé, esto suena como cuando alguien, o yo he castigado a una de mis hijas, te quedas en tu cuarto por no sé cuánto tiempo. Este fue, te quedas en tu casa ya de por vida. No, y lo curioso también es de que, como dijo ella lo vio y ella de momento no supo quién era. Y dice, se me hizo curioso que mi papá fue por una silla para él, para estar ahí en el cuarto de Jen, pero no le trajo silla al señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si es muy amable mi papá, por qué no le trajo silla? Porque como que fue y se sentó en un rincón. Pero ya después, al verle su aspecto, ella empezó a deducir que era él. Porque le empezó a hablar con mucha confianza y muy educadita y muy amable, ¿verdad? No, de hecho, Bueno, aquí dice, ¿no? A ver, creo que aquí dice cómo era este señor. Bueno, aquí dice que cuando lo que me sorprendió también fue cuando seguimos hablando de Borrate, cuando llega Mr. Tate, dice que estaba, no, cuando llega el doctor, le dice a todo mundo que fuera, pero de repente le dice, buenas noches, Arthur. O sea, ¿cómo sabe que es él? Bueno, lo conocía de niño, ¿verdad? Pero a mí se me figura que la gente cambia, o él no cambió. Ahí sí me salen muchas. a ver, ¿en qué dudas. momento dice? Cuando entra el doctor y le dice, buenas noches, Arthur, que Ajá. saca a todo el mundo para revisar al niño.
Pero por eso dice más adelante. Pero ella dice, es es que se que enferma, no puedo, dice, pues claro, a veces se pudo haber enfermado, o sea, como que regularmente el doctor iba a su casa. el doctor iba a su Ajá. casa y lo revisaba. Ah, el que ellos no se dieran cuenta es otra cosa, pero como dice, el doctor bien que sí lo conoce, y como dice, seguramente sí se enferma. Seguramente se ha enfermado. Ujú. Atticus de repente, una frase que les voy a compartir, a ver qué opinan. Atticus le dice a Mr. Finch, así dice Mr. Finch, hay una especie de hombres a los cuales es preciso pegarles un tiro antes de que uno pueda darles los buenos días. Y aún entonces no vale el precio de la bala que se gasta matándolos. Edward era uno de ellos. Es lo que comentaste. Sí, lo que dice Sheriff. Porque era gente mala, de es esa que manera. a veces sí hay gente que es muy mala y, o sea, el hecho de ser pobre no tiene Pero es por una qué maldad ser, cobarde. sí, pero aún así lo que me refiero es de que el hecho de ser humildes o ser pobres no tienen por qué ser malditos, o como que eran así muy robadores, muy malvivientes, vaya, ahora sí como... Pues viviendo de la Beneficencia del Estado. beneficencia del Estado, ¿no? Que esa es otra de las cuestiones. que resaltan ahí con eso se quedaron. Entonces, pues vino a la ruina, ¿no? De este señor porque se echó al pueblo encima, de alguna manera. Uh-huh. Era más que nada gente que se aprovechaba, ¿no? Se aprovechaba. Sí, aprovechada, muy aprovechada. Incluso simplemente cuando empezó a acosar a la esposa de Tom, se empezó a dar, o sea, el señor como su trabajador era persona que de alguna manera también trataba bien a los negros, le dio trabajo, dice, ni siquiera era necesario darle trabajo, pero le quiso dar trabajo para que se sostuviera a sus niños, después que quedó viuda, y tenía que rodear para no pasar ahí con el viejo, porque le empezaba a decir de groserías y de cosas, o sea, aparte de que sabían que fue injusto, aparte de que ni siquiera tenía por qué haberlo juzgado porque no hizo nada, acosándola a ella con groserías y cosas, o sea, no les bastó la muerte incluso, que le provocaran a él la muerte de su marido, todavía se pone a decirle cosas a ella, entonces le dijo el patrón, con ella no te metas porque, como diciendo, conmigo te las vas a ver. Y ya fue cuando ya podía pasar por ahí tranquilamente y ya no le decía nada. Pero, o sea, encima de cómo eran, pues, o sea, de que acusaron a Tom injustamente, de que esa acción provocara de que él lo matara y todavía ensañarse con la esposa, o sea, por eso es que describe esos detalles para ver el tipo de persona que era. Claro. Y yo creo que el comentario del sheriff ya no tiene que ver con racismo, o sea, tiene que ver con que algunos blancos no merecen vivir, ni algunos negros no merecen vivir, sino porque sea blanco tenía que aprovecharse de los privilegios de ser blanco, como lo tenían estipulada la sociedad en ese tiempo y actualmente. Y no porque seas negro vas a tener los privilegios o los prejuicios y las pues deficiencias que tienen los negros. O sea, digamos que ahí en el comentario del sheriff ya no se refiere a la discriminación racial, pero sí se refiere de alguna manera en que ya sean blancos, sean negros, sean de color del que sea, pues va a haber siempre negros, blancos y de lo que sea, pero siempre va a haber personas que no merecen ni siquiera la menor. O sea, aquí ya se refería a las acciones o las actitudes, como este tipo de personas. Como dices tú, ya el de Tom ya tenía la ventaja nada más por ser blanco, pero no justificaba sus acciones, ¿verdad? Aquí Samuel Ortega, en el chat, dice, fue Arthur Borcray, pero él dice que el asesino fue Borcray. Dice, yo pensé que estaba barbón, que se lo imaginó barbón a Borcray. Yo no me lo imaginé a barbón. Dice en el chat, sí, cuando Scott piensa que es lógico que lo conozca porque todos se enferman.
Sí, pues es lo único que lo conozca el doctor, ¿no? Y luego dice, era un sociópata que no sabía convivir. Se refiere yo creo que a Ewell. Sí, yo creo que sí. Sociópata. Y luego dice, eran el tipo de persona demasiado detestable. No sé si el balazo fuera la mejor opción, pero muchas veces no hay otra solución. No sé por qué. Tenía tanto coraje por Atticus porque lo puso en evidencia frente a todo el pueblo. Pues sí, él mismo se lo buscó en un juicio, ¿no? Poner en evidencia la mentira y la sentencia a un negro de manera tan injusta como lo hizo él, güey. Después de que Edward ganó el juicio, dice aquí el capítulo 27 que pues las cosas hasta cierto punto volvieron a ser normales, pero hubo 3 acontecimientos que como que dieron aviso, como que ya le estaban diciendo que Edward era una persona mala, que iba a hacer algo. Bueno, primero Mr. Bob Edward pues, consiguió y perdió un empleo. El empleo él decía que lo había perdido por culpa de Atticus, lo que mencionabas hace rato, Jonah. El segundo acontecimiento afectó al juez Taylor. Dice que el juez Taylor no solía acudir a misa los domingos por la noche, y su esposa sí. Dice que en una noche del domingo, mientras su esposa estaba en el templo, el juez se encerraba en su casa y estaba leyendo los escritos de Bob Taylor, y de repente su perra le dijo, empezó a ladrar, y él le dijo, quieta, le dijo a Ann Taylor, su gorda y extravagante perra. Entonces dice que cuando la esposa regresó, encontró a su esposo, al señor, al juez Taylor, sentado en un sillón y abstraído en los escritos de Bob Taylor, pero con una escopeta. ¿Y esto por qué fue? Más adelante dice que porque andaba alguien dentro de su casa. Estaban en su casa. Entonces, más adelante va a entender que fue Edwin. Y el tercer acontecimiento le pasó a la viuda de Tom, lo que mencionabas ahorita, sí. Que fue algo que ella estuvo recalcando, o sea, remarcando esos puntos ya casi al final, ¿verdad? De hecho, dice que el patrón de su marido, Sterling Jeans, fue el que la defendió. Entonces, ahí ya hay 3 acontecimientos donde Elwin estaba demostrando su maldad. Su mala actitud. O sea, estaba avisando, como quien dice. Pero lo que sí está bien es que, pues, como intentan aprovechar con final débil. Hola, cielo. ¿Sí nos escuchas? Cielo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Nos escuchas? Hola, creo que no sé si me... No, creo que no tengo micrófono. Ay, no, sí, tengo un micrófono, ¿ya lo escuchan? Hola, cielo. Hola. Te escuchamos, cielo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me encuentro mandándoles saludos y andan a las 12 del día para darle muchas porras, por favor, a Lulú. Habla más despacio, habla pausado para poderte entender. Cielo. Les mando saludos desde acá, el encuentro de bibliotecarios, y los esperamos mañana a las 12 del día, en donde la participación y nos platicará del ciclo de lecturas. Así que Claro que Muy sí, bien. gracias. Gracias y disfruta tu estancia en el encuentro y esperamos ir mañana a las 12. Mañana ahí nos vemos. Ahí te vemos, cielo, gracias. claro que sí, aquí voy a estar un ratito con ustedes en lo que terminan las otras mesas de trabajo. Platícanos mientras tu opinión. Del libro. ¿Qué te parece? ¿Lo terminaste ya? Ah, sí, ya lo terminamos. Me encantó el libro. Me encanta la actitud de Atticus
obvio, después de todo lo que pasa, en el lado, si Jem no al señor Ewells, pero también está Boo y lo que se decide que fue un accidente y que cayó sobre su cuchillo, cosa que no le convence mucho a Atticus, ahora sí yo digo cuestión de él, pero le dicen que pasa algo que cargará en su conciencia toda la vida. Creo que eso fue lo que lo hizo cambiar de parecer, ¿no? Sí. ¿Pero tú crees que fue Jen? No, fue Boo. Para mí, siempre los protegió. El sí no lo daba a entender porque ellos a veces sentían y a la hora que ellos, como que fue su amigo secreto, ¿no? Y fue el que los defendió. Sabía que Thor venía tomado, venía con malas, porque todo el pueblo se escucha, aunque Boo estaba recluido. Claro, el que defendió a los niños. No, le dieron un golpe en la cabeza, le fracturaron un brazo, imposible que él pudiera haberse movido con lesiones. Yo también opino que fue. Yo estoy con eso. Ahora que salga el próximo libro, pero ya no veremos. quisieron en lo más mínimo afectarlo porque bastante tenía él con que apenas era su primer salida después de tantos años. Entonces, en lo más mínimo quisieron involucrarlo y que saliera manchado en eso. Este final, ¿qué personaje me faltó? Y tiene muchas ganas de ver a Pero es que por eso hice la referencia del inicio, por eso me regresé. O sea, si te fijas en el inicio, cuando comenzó, mira, checa, incluso ahorita que tienes el libro, por eso, cuando yo empecé a leer el libro, me di cuenta que ella decía, no, es que mi hermano se lo lastimó y estábamos aquí y allá, entonces, ya después empieza otro narrando el por qué le pasa eso a su hermano, y después se me hizo como aburrido en esa partecita del inicio. Entonces, cuando ya hasta el final dije, ay, hasta el final entendí. Por eso es que me fui y dije, a ver, vamos entendiendo esta parte donde dice, Estamos pidiendo matar a un señor. ¿Qué habla de la fractura del brazo del Jen? el brazo le quedó más corto y en forma, ¿cómo se dice? A ver, deja sacar los lentes. Sí, la novela tiene una estructura como un círculo, ¿no? Termina en el mismo lugar en el Que inició, ajá. Sí, toda la... Pero ahí sí me faltó. Es que sí, dice, cuando, yo creí que sí venía un poco de él. Dice, cuando hubieron transcurrido años suficientes para examinarlos, o sea, los acontecimientos de por qué pasó lo del brazo, dice, cuando hubieron transcurrido años suficientes para examinarlos con mirada retrospectiva, a veces discutíamos los acontecimientos que condujeron a aquel accidente. Yo sostengo que Ewells fue la causa primera de todo ello, pero Jen, que tenía 4 años más que yo, decía que aquello empezó mucho antes. Afirmaba que empezó el verano que Dee vino a vernos, cuando nos hizo concebir por primera vez la idea de hacer salir a Boo Bradley. De alguna manera pues nomás lo menciona, pero que yo lo quería ver al final, ¿verdad? Sí, yo quería que estuviera ahí porque era un niño muy travieso, muy inquieto y que tenía la curiosidad de conocer a Boo. Es que lo bonito fue que ella fue la que lo vio primero que los dos. Eso es lo que ella hace resaltar. Imagínense lo que sintió cuando entra esta persona y le dice, hola Boo.
dijo "Bu", y le dice el papá, no, es señora Arthur, ¿verdad? Como diciendo, Lo corrige. la corrige. Pero ¿se acuerdan que ella había soñado que qué haría cuando viera a Bu? ¿Sí? Es que si yo lo veo, lo puedo decir, buenas tardes, señor, ¿cómo está? O sea, una cosa muy amable. Entonces, al verlo el riñón, lo único que una persona muy blanca, ella luego supuso que él era, ¿sí? Entonces, que fue el momento en que lo saludó. De que, digamos, tenía su fantasía, ¿no? De cómo, el momento en el que miramos, cómo lo iba a saludar, cómo lo iba a abordar, que lo iba a invitar. Pues a lo mejor sería una inquietud, una fantasía de cualquier niño, ¿no? Porque era la inquietud tanto de school como ¿Qué me vienes a traer? y también Ay, qué El bárbaro. círculo virtual. A ver. y también de Estamos comentando la de matar un ruiseñor. buscando la manera. ¿Cómo se imaginan ustedes si hubieran sido alguno de ellos? También en mi caso, algo, buscar la forma de ver algo de algo que dicen que Pero a la vez emocionante, ¿no? O sea, ya está ahí en mi casa. Queda grabada. No, Muy bien. que no sabes ni siquiera cómo es que lo iba, o sea, no tenías idea de cómo era, como dices, no tenías idea. Por ejemplo, aquí Samuel pregunta, ¿pero de qué acá poco? Y también leen lo que están poniendo. Ah, muy bien. Poniendo en la pantalla se están viendo. Y en pantalla están viendo los mismos que nos están viendo nosotros. Y a raíz de Por fuerza, o sea, por acatar una orden. de su papá, que el papá no permitió que se lo llevaran a no sé qué para que se convirtiera, lo castigaron de por vida. lo castigaron. Pero no era tan antisocial, ¿no? Porque a los niños les dejaba sus cositas, buscaba la manera de estar en contacto con el mundo exterior, por llamarle de algún modo. También al final, a lo mejor, yo me imagino que se asomaba por la ventana, estaba checando, pero a la vez cuidándose De que no lo de que no lo vieran a él. Pues es antisocial. O sea, bueno, digamos que dentro de los parámetros está un poquito... Pues sí, está exagerado. Pues sí, pero dentro de lo antisocial que era la mayoría de las veces, pero buscaba la forma de, aunque sea con los niños. Es que fue Porque no hablaba para nada, ¿eh? De hecho, él nunca No. habló. Nunca habló, pero pues es que fue un momento, a ella le hablaba, ella sí le hablaba y le hacía conversación, pero dice, con la mirada ella sabía lo que él quería, Así es. ¿verdad? Le entendía y sabía lo que él quería. Nunca habló, nunca dijo hola, nada. Entonces, digamos que es su manera de ser de él. O sea, no que estuviera enfermo porque no hablaba, porque su contacto era como señales de humo y ya. Y pero no quiere decir que sea enfermo. No, y ahí lo que se refiere ella al decir que el doctor va y lo visita es de que no quiere decir que algún día no se enfermó de algo, no porque no saliera, sino como persona humana que también se enferma, que también puede padecer alguna gripe, un dolor de cabeza o de estómago o algo que te hace daño, ¿no? Una cosa así, o sea, consulta médica, un chequeo médico que de alguna forma, pues, por eso es que lo conocía. Increíble es de que nunca salga de su casa, que nunca lo hayan visto. Es algo difícil que tú estés en tu casa y Qué horror, yo no aguantaría. nunca te vean ni para ir a la tienda, de que No. los niños no lo hayan podido ver en tanto tiempo, ¿no? Mucha sumisión, ¿no? Hacia lo que el padre le había indicado. Y es que acuérdate que el hermano continuó con eso. O sea, no se la perdonó ni siquiera el hermano, por eso siguió el enclaustramiento, ¿no? Ay, no, qué feo.
Pero yo soy así como... Yo no aguantaría. No, yo no aguantaría, en serio que no me está. Yo también así llego y me siento que salgo. Y a veces Yo no. me preguntan si que la vecina que yo ni Ah. sé casi. No, eso sí, pero O sea, tampoco no estoy así como la ventana. a ver qué pasa. No, yo tampoco, ¿verdad? Pero De hecho, aquí sí, habla de no. una persona que nada más se la vive checando a los vecinos desde su ventana, ¿no? La señora Rachel, Crawford, no, la que, La señora Dubois, ¿o qué? no, la que es amiga de la, te iba a decir que la Rachel es la tía, ¿no? De Deep, es la tía de Deep, pero esta es otra, ¿no? La que iba también muy arreglada el día del juicio. Ay, sí, con sombrero. Ay, es que voy a ir a nacer, donde dice, otras veces va a ir sin sombrero, ¿verdad? Era Miss Maude, ¿verdad? No, ella, yo pensé que Miss Mauri era así como que, ay, le gusta el señor Atticus, ¿verdad? No, como que ella se No, la que hablaba mal de todo, de borra y de... Sí, no, pero iba mucho con Mauri. Se llama Crawford, ¿no? Miss Crawford, o algo así. No me acuerdo, déjame ver. Bueno, había una, es que hay tantos nombres en esta novela Que no nos la sorprendió. con tanto nombre. Déjame ver si... Pero bueno, aquí más adelante viene hablando de algo que me llamó mucho la atención porque dice que a Jen, cuando ya estaba más grande, le dieron como la oportunidad en el equipo de fútbol de llevar agua. Ujú. Y dice que hablando ¿con quién estaba platicando? Con Atticus, dice que estaban hablando de la señora Miss Gate, que le pregunta a Jen, a su papá, es una señora buena, ¿verdad? Y dice, sin duda, ella odia a Hitler con todas sus fuerzas. Es la señora, la La maestra maestra. de tercer grado. Esa también está buena, la crítica sí. que le hace a la maestra, ¿no? Eh, Que discrimina a Hitler porque, bueno, los judíos los quiere... los trata mal. Los trata mal, los quiere empezar a registrar en toda una lista y los quiere tener así como bien contaditos a todos los judíos. Pero eso sí, en la calle, ella sí también hace la diferencia con los negros. Y es O sea, como que defiende a los es judíos, pero a los negros los está... De Y hecho, me sorprendí porque dice, aquí vivimos en una sociedad democrática. de hecho dice, ¿cómo es posible que uno odie tan terriblemente a Hitler y luego, al mirar a su alrededor, sea tan injusto con personas de nuestra misma patria? Sí. O sea, qué bárbaro. Pero qué bonito resaltan todas esas diferencias, ¿no? Raciales y sociales, que ¿qué otro detalle ahorita con lo que mencionan de eso? Y agradece a la maestra, ¿no? Y eso no pasa aquí en nuestra sociedad, sí. eso no sucede. Como cuando ¿Cómo lo ahorita somos una sí, democracia cómo aquí. no, y ella por acá Todos cuestionándose todo, ¿verdad? Pero que sí tenía ganas de rebatirle, ¿no? O sea, lo de entender que ya estaba a punto así, pero cuando la vio en la calle, que le iba a rebatir lo que les estaba enseñando acá, todo lo contrario, ¿no? Pero me gustó, creo que eso lo mencionaste justo cuando llegué, de cómo dice Jem lo de las clases sociales, pero se suponía que ellos eran la clase alta y él no lo menciona así. Él lo menciona como nosotros, los común, o como dice, nosotros los más comunes. Pero no dice somos los de la alta, sino somos los más comunes y luego siguen los menos comunes. No me acuerdo. Sí, pero los Crown, ¿qué? Cunningham, los Cunningham, y luego sigue los de
del rango de Ewell y ya los negros. Es que la Y luego le dice la niña, oye, los del arroz, ya ves que eran los chinos y no sé qué otros. No, pero aquí en Aquí en Alabama, ¿qué? ¿Cómo se llamaba el lugar? en Michael. Aquí en Maicop no están ellos, o sea, eran de otra comunidad y sabían de su existencia, pero estamos hablando, dice, nomás de Maicop. Es que la tía Alexandra decía que la gente generaba como estatus, mientras más vivía en un lugar, mientras más tiempo El abolengo, pasaba. ¿no? Ah, es Que no abolengo. entendí muy bien la definición de abolengo, porque en la tía le hace decir, es que ese es el abolengo de los... No, pero les decía, es según la antigüedad de la familia o algo así, dice, pero es que todos somos antiguos, ¿verdad? O sea, porque también nosotros tuvieron... Por el número de generaciones que han estado en un mismo lugar. Y yo así como... No les sabía ni explicar y ella, pues no es por ahí, ya hasta que después Atticus le dice, no, es que no se refiere a eso. Tan antiguas son era antigua, les decía, tan antigua una familia como la otra. Tu tía se refiere a no sé cómo se lo menciona, pero ya le dio a entender que era el estatus, ¿verdad? Pero la tía era la que intentaba siempre meterle las ideas de racismo, de somos Y diferentes. refinamiento y somos, ¿verdad? No te juntes con Calpurnia porque te Y pega no lo le negro. permitió también invitar a un niño, ¿qué? En una cosa en qué parte quería invitar a alguien y le dijo, no, es que no puedes invitar. Bueno, no sé qué, el hijo del campesino, que después es el que quería atacar a su papá. Que lo habían invitado a comer ese día, pero después, porque sí se lo fregó en la escuela, algo así, ya lo invitaron a comer, y después le dice, sí lo dejaré ir otro día, señor, y luego ya después le dijo a la tía, no, ¿cómo te vas a confundir si es de los que... Y ahora que terminamos ya de leer el libro, ¿por qué se imaginan que el libro se llama Matar a un ruiseñor? Stephanie, creo que era, espérame. Stephanie es la chismosa. Sí, Stephanie Crawford es la que en todo estaba. Es que no me quedé a gusto, dije hasta que la encuentre. ¿Y por qué se imaginan el nombre del libro? Samuel, ¿por qué te imaginas tú que la autora le puso Matar a un ruiseñor? Dice que en el chat, dice, por lo que decía que un ruiseñor solo nos regala su canto. Y solo en 2 momentos lo menciona. ¿Y se acuerdan cuáles son? Cuando le compran una ¿Escopeta? y les dice que pueden dispararle a no sé qué. A todos menos a Menos al al ruiseñor. ruiseñor. Y otro Pero también momento, al al final es... sobre el ruiseñor y él habla sobre... Pero no recuerdo, como yo lo tengo en el electrónico, no lo ubico. Pero también hace una alegoría al final de la novela y nos habla del ruiseñor. Al último se lo dice Scott a Samuel, ¿no te acuerdas de qué página? Entonces son 3 momentos. El segundo momento es cuando matan a Tom, que después lo menciona, y al final ahora Pues yo creo que el ruiseñor representa a ese negro, que no hizo nada. No hizo nada. No hizo nada y al contrario de ser una mala persona, era la persona... O sea, porque era buena Era persona. buena persona. Por eso es que ella lo notó injusto, porque lo hayan matado. Y bueno, la alegoría del ruiseñor, que Ajá. solo canta, que solo están las notas. Que no hay para qué dañarlo. No hay para qué dañarlo y sin embargo lo matan. Ujú. Pero también habla de otra alegoría al final de la novela que no recuerdo, pero sí nos habla también respecto del ruiseñor. No lo ha hecho. Pues yo porque ya ahorita se me está descargando, pero estaba buscando ahí. ¿Qué les parece si mientras lo buscamos esa última alegoría? Es casi al final, ya en el último capítulo, casi al final, antes de... Bueno, ¿qué les parece si mientras lo encontramos? Sí, estuvo maravilloso el final, me encantó, Sí. porque al final Scott se para en la casa de Bo
y ve la perspectiva que tiene Bob de todo lo que veía, o sea, es cuando hace la remembranza de todo, precisamente desde Y ahí. empieza a recordar, aquí ven a los niños jugar, aquí ven desde aquí se puede ver esto, desde aquí se puede ver lo otro, y se pone en el pellejo de Bob, es como decir, me puse los zapatos. Pero fíjate también algo bonito de que estaba oscuro, y ella fue la que lo acompañó, como diciendo, él tiene miedo, yo te acompaño, o sea, ella ya no sintió miedo. Si antes le tenían horror, ella ya no le sintió miedo porque ya vio cómo era y que sabía que los iba a proteger. Por eso te digo, para mí que fue bueno, porque ella confiaba en que los iba a proteger y que nunca les iba a hacer daño. Hay una canción ellos. que me gusta mucho que habla de un señor. En lo que buscas, Yolanda, ¿qué te parece, Ruth, si la pones para que la veamos y la escuchemos? Se llama Colibrí. Aquí está, mira. Lulo. ¿No vas a leer el pedacito? Bueno, a ver, si quieres pon la canción ahorita para ver desde dónde hay que leerlo. Esta canción habla de un colibrí, muy literario, y a mí me gusta mucho. Ahorita la compartimos. Y luego vamos a finalizar con una canción un poco rara. Es la primera vez que canto esta canción en Cuba. Es una canción que hay un canal en México, un canal de Televisa en Guadalajara, creo que comienza toda su programación con esta canción, una canción que se llama El Colibrí, no el colibrí de Silvio, el colibrí no, que es un colibrí. Está cortita, nada más son 5 minutos. Yo conocí una vez a un colibrí que estuvo bajo las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le variaba sus flores a sus senos y vidas, le causaba urticaria los jazmines y azares, problemas estomacales. Al colibrí de tanto estornudar se le puso el piquito rojo, no pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos. Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad en un apartamento gris y todo de cemento. El colibrí dejó de estornudar, pero no andaba deprimido, volando solo por una ciudad, sin ningún rostro conocido, una vida sin colores, sin jardines y sin flores. Él creyó que se moría cuando entró una librería. El colibrí de pronto imaginó que eran los libros con flores de muchos pétalos y se asomó a un mundo lleno de colores y voló hasta el horizonte por praderas y por montes, y las flores al pasar no lo hacían estornudar, y tanto pudo leer, que quiso y aprendió a leer.
todos iba el colibrí con su piquito investigando, sin darse cuenta como en un jardín los textos fueron polinizando y cruzó la geografía con la trigonometría, luego la filosofía, la llenó de poesía. Nacieron libros como una visión distinta del conocimiento. Se coloreaba la imaginación, florecía el pensamiento, todo se iba intercambiando y la vida transformando y la gente que leía y el mundo fue feliz y todo por un colibrí. Ya lo encontré. Está aquí. Aquí lo tenía, mira, Lulú, aquí en esta parte. Esta canción. Sí, está muy padre, ¿eh? Hermosísima. Ese es otro de los motivos por los que no hay que matar a un colibrí. Ni a un ruiseñor, ¿verdad? Señor, porque también les gustan los libros. Claro. Que sea nuestro símbolo aquí un colibrí del círculo. Sí, hace falta, ¿no? Sí, pues es que la parte donde precisamente el señor Tate, que es el alguacil o el sheriff, está platicando con el señor Atticus, que Atticus le dice, no, es que fue mi hijo el que mató al señor Ewell, y le dice, no, él, o sea, fue un accidente y él se mató, se encajó accidentalmente el cuchillo. Dice, tú sabes, como dando una reseña, tú sabes cómo vivía él, cómo es esto, yo no quiero que un inocente sea juzgado, o sea, yo digo que tu hijo es inocente y yo no quiero cargar con mi conciencia de otro inocente que vaya, dice, y además tú quieres casi que lo publique, que haga público que tu hijo fue el que hizo eso, dice, yo no quiero hacer eso, es lo que le da a entender aquí. Entonces él mejor se va, se despide de él, y entonces es donde le dice Atticus a Scope, dice, Mr. Ewell se ha caído sobre su propio cuchillo. ¿Eres capaz de comprenderlo? Por su aspecto, yo había dicho que Atticus necesitaba que le animasen. Corrí hacia él y le abracé y le besé con todas mis fuerzas. Sí, señor, lo comprendo, aseguré para tranquilizarle. Mr. Tate tenía razón. Atticus se libró del nudo de mis brazos y me miró. ¿Qué quieres decir? Mira, hubiera sido una cosa así como matar a un ruiseñor. O sea, pasaría otro inocente. Y lo relaciona con Tom y lo relaciona con Jen. Otro, o sea, no es justo, ¿verdad? De alguna manera ella pudo deducir. Matar a un corral. Sí. Sí, es que sí es interesante las paradojas. Sí. De las buenas y las malas. Y aun cuando no lo hablan así tan marcado o tan abiertamente de quién fue o cómo fue, pero lo está dando a entender, o sea, simbólicamente te lo está manifestando con el ruiseñor, ¿verdad? De una persona que jamás hace algo en la vida y Que se atrevería a hacer algo malo, que se así. atrevería a hacer algo malo. No valdría la pena hacer evidencia pública. Y le dice, pues sí, o sea, gracias por mis hijos, Arthur, le contestó Atticus. O sea, se despide de Bo y le dice gracias por mis hijos.
Y bueno, como O sea, conclusión, que él los cuidó. como conclusión de esta lectura, yo me Ay, quedo qué con hermosa. eso que dice de, pues nunca critiques a nadie si no sabes por lo que está pasando. Ah, sí, esa fue un remarcar mucho Atticus. Para poder decir y opinar sobre lo que dice la persona, tienes que estar sobre su piel, sobre sus zapatos, y entonces sí. Pero para que eso pase, pues es imposible, es mejor respeta. Sí, sería como matar un ruiseñor. Sí, exactamente. Sí. Fíjate cómo desde comentarios, comentarios, a veces empieza uno a juzgar a la gente, mejor no decir nada. Y aquí es donde me doy cuenta, les digo que últimamente me he dado cuenta del poder de la palabra, que es muy, muy grande, muy fuerte, que a veces no medimos de veras en lo más mínimo el alcance. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo lo que se dice, todo lo que se vaya uno a hablar, y a veces muchas cosas las decimos sin sentido, sin pensar, y no nos damos cuenta del daño que podemos causar. Y así como del daño, pues también cuando das palabras de aliento, no te das cuenta, a veces no alcanzamos a ver la magnitud de cómo nuestras palabras ayudaron a que una persona lograra grandes cosas, ¿no? Hay que ver las dos vertientes. A mí no me gusta ver nada más la parte negativa, sino también hay que ver la parte positiva, y así como tiene grandes alcances de la parte negativa, pues también confiar en que el hablar bien o bendecir, incluso el dar ánimos, siempre van a tener un gran alcance y se va a repercutir, ¿verdad? Eso es Yo amor. creo, Es que más que el mensaje, lo más poderoso de la palabra es la intención. yo creo que más allá de que tratemos de no juzgar, lo que nos invita la novela es también en ponernos, tratar de comprender a las personas, Sí, o sea, de que empatizar un empatizar, poco. tratar de que practiquemos esa apertura de perspectivas, ¿no? De decir, de ponerte en el lugar de la persona. Sí, fíjate Porque que muchas veces no lo vemos. no por evitar juzgarlo, pero tampoco no la podemos comprender. O sea, lo que nos invita es a comprender. A comprender. Fíjate que me pasó un detalle bien curioso el día de ayer, que llegué a un Oxxo y acaba de entrar, pero estaba el muchacho alegando ahí, no sé qué alegaba, un muchacho con el cajero, los dos eran jóvenes, y pues se va molesto el muchacho y le responde: por algo trabajas en un Oxxo. Y yo dije, qué idiota, ¿verdad? De entrada dices, qué idiota, ¿verdad? Pero no me quise quedar callada con el muchacho. Le digo, pues son gajes del oficio y de lo de cada día. Digo, te felicito por tu actitud, que cuando menos se quedó callado. Digo, yo sé que es difícil y yo he trabajado, trato con la gente. Digo, pero también soy usuario, ¿no? O sea, he estado de un lado y he estado del otro, y la verdad, como dicen, a mí no me gustaría que me trataran mal. Por eso siempre procuré tratar bien a la persona cuando estás atendiendo. De que te tocan y te tratan mal, pero es ahí donde ves todo el coraje y la prepotencia, y te da coraje y prepotencia de no poder modificar esas actitudes con las personas, de que no deben de ser así, porque ellos también lo ocupan de otros. Eso no les da derecho de que como te han tratado mal a ti, tú trates mal a la gente. O sea, eso se me hace tan idiota y tan estúpido. Como lo que le pasó a Atticus cuando le escupió en la cara a él. Y sin embargo, él como, o sea, cómo se ganó siempre el respeto de toda su comunidad por sus actitudes. Por eso te digo, era una persona tan ecuánime, tanto en las cosas nunca fue, o sea, siempre tenía su razón y su explicación de por qué. Sí, y razones y sentimientos muy lógicos, muy que a muchas veces, como cuando dices que lo escupió, o sea, ¿qué hizo? Pues, aún con lo que acaba de hacer, le dice, tiene su lado humano. Y aún así dijo, sí me sorprendió, o sea, él aún como lo veía que fue grosero con él, tenía confianza y esperanza de que no les hiciera nada malo, y cuando vio eso se sorprendió y lo dijo. Es que yo no pensé que iba a continuar con ese deseo como de venganza. Que lo iban ultimando. Ajá,
O sea, dice, no, por eso amé a Atticus desde el principio. Ay, no. Miren, todavía cuando aquí dice, ese día, Atticus le dice, Jen, a ver si sabes ponerte en el puesto de Bob Elwyn durante un minuto. O sea, todavía, esto fue antes de que Pasara eso, de que claro. pasara lo que les hizo a los niños. Pero todavía aquí lo consideraban. O sea, Sí. Ponte, no lo critiques, ponte en su Que lugar. por algo actúa Por así, algo o actúa sea, así. es que es algo muy curioso y algo que la gente no entendemos. Simplemente estaba dando mi clase de biología, empecé a dar clase de prepa abierta en la clase de biología y desde una clase de ética mencionábamos también del estatus y dentro de esas dos materias te das cuenta que, como dicen, bueno, también cuenta de la suerte donde te tocó nacer. O sea, hay algunos que precisamente les tocó en esa marginación, en esa situación vulnerable, pero hay otros que ya les tocó en sus sábanas de seda, ¿no? Y eso no te da derecho, o sea, tú no pediste nacer en donde estás. Mas, sin embargo, tú puedes modificar ese trato, tú puedes modificar esa relación con la persona, no, aun cuando no sea una relación de convivencia diaria o efectiva, pero de alguna manera cuando tienes contacto con alguna persona, pues de por sí la carga que tiene sobre sí, por su ambiente, por la vida en que le tocó vivir, y todavía le cargas más tú con tus actitudes y con tu desprecio, y dices, no la chingues. Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, pero es que digo, estas cosas siempre me llevan hasta Eso está bien, esas situaciones, Estamos ¿verdad? analizando literatura, situaciones, novelas, hay que sacar todo. Es nuestro punto de vista y es nuestra forma de expresar. No hay ningún problema. Ay, Dios, y todavía faltan las elecciones. Ay, todavía faltan. Y bueno, el viernes ya inicia la sugerencia para los libros. No, no pasa nada, no te apures. Es que parece que no, pero no se da uno cuenta de la gente que sí sigue. Y bueno, les comentaba que el viernes ya inicia la sugerencia de los títulos. Comentábamos de Bukowski. Si van a querer un libro de Bukowski, de mi parte quiero regalar una playera con su imagen para que la rifemos aquí y para rifarla aquí a los seguidores del círculo de lectura. Pues bueno, hay que poner... Pero tienen que dar la sugerencia de cuál es el Pero que sea, bueno, ahorita quise compartirla con ustedes para que si ponemos a Bukowski, decir Bukowski, qué es lo que les gustaría leer, Claro, sería como así, aquí ya sería otra dinámica para elección, o sea, ya les ponemos nomás en esta ocasión el autor, que escojan qué libro y sortear durante el seguimiento, o sea, precisamente las condiciones de que nos sigan, así lo pensé, ¿verdad? Que nos den seguimiento con sus comentarios y de ahí de los que comenten, que no sean de aquí, pues regalarles la playera. muy bien. Digo, no sé qué. Sí, cada ganador. Se resulta ganador. Pues entonces, ya escucharon, el viernes inicia la sugerencia. Si quieren sugerir... Luego lo publico bien en la página, Se ¿verdad? aseguran el voto y acá ya tenemos una playera. Y nos la venden en 100 pesos, pero de todas maneras, pues, para que... Dice Samuel que empatizar con el prójimo, uy. Yo pensé que Es como su conclusión, ¿no? su conclusión del libro, empatizar con el prójimo. Y bueno, entonces el lunes ya iniciaríamos con la terna de los libros que leíamos y el miércoles ya tendríamos el ganador. Y les recuerdo que la semana que entra no vamos a tener videoconferencia porque vamos a ver la película. Para que los que nos sigan, pues si gustan venir, son bienvenidos. Y la votación es en la página del Face del Círculo de Lectura Hub. También, ya que esté
El libro ganador lo pueden checar en el blog del Círculo de Lectura hub.blogspot.mx y los esperamos la semana que entra, ya con nuevo título. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós. Bye. Que estén bien. Entonces, ¿cómo ves? ¿Así le hacemos?